Antes de sumergirnos en la historia, no olviden darle like al video y decirnos en los comentarios desde donde nos están viendo. Rosemary Fletcher supo que algo andaba terriblemente mal en el momento exacto en que la campana sobre la puerta de su tienda de hierbas dejó de sonar y toda la calle afuera se quedó en un silencio sepulcral. 6 hombres con abrigos de cuero desgastados llenaron el umbral de su puerta como un muro impenetrable, bloqueando la pálida luz del invierno. No entraron a mirar los frascos de vidrio. No se detuvieron a oler la menta seca ni la lavanda. Simplemente se quedaron allí parados, con las botas manchadas del lodo negro del arroyo y los ojos planos y fríos, como si hubieran venido a recoger un cadáver y no a cobrar una factura. Los dedos de Rosemary se deslizaron sigilosamente bajo el mostrador, buscando a tientas el cuchillo de caza que guardaba para los lobos, pero el hombre más alto habló primero, lento y seguro, con la voz de quien ya ha decidido cómo terminará la noche. «Señorita Fletcher», dijo con una voz que raspaba como grava. «El señor Hawthorne quiere hablar con usted». El estómago de Rosemary dio un vuelco tan violento que sintió como si hubiera golpeado los tablones del suelo. En Copper Creek, todo el mundo conocía a Caleb Hawthorne. Los hombres decían que sus trampas nunca fallaban, que sus tratos nunca se ablandaban y que su temperamento nunca se enfriaba. Decían que era la clase de hombre de la montaña que no preguntaba 2 veces y no perdonaba ni una sola. Rosemary nunca lo había conocido en persona, pero había escuchado lo suficiente para saber que si sus hombres estaban allí, parados como verdugos en su puerta, significaba que su mal día acababa de convertirse en uno muy peligroso. Aquella mañana ya había sido un desastre absoluto. Rosemary había abierto su tienda temprano, con los dedos entumecidos por clasificar gaulteria y raíz amarilla, tratando de calmar su mente con el trabajo simple. Entonces llegó la carta. Su socio comercial, Samuel, había vaciado sus ahorros compartidos y se había desvanecido en las montañas como un fantasma. Dejó atrás una sola línea escrita con mano temblorosa, diciendo que lo sentía, diciendo que no tenía otra opción. Pero la disculpa no pagaba la deuda. Rosemary debía $300 a personas que no creían en las disculpas. Todavía podía ver el número en su cabeza, brillante como la sangre fresca. «Estoy ocupada», dijo Rosemary, forzando su voz para que se mantuviera firme mientras sus nudillos se ponían blancos. «Estoy clasificando el pedido de invierno». La cara del hombre alto no cambió ni un milímetro. No era una petición. 15 minutos después, Rosemary estaba sentada, rígida como una tabla, en un vagón que se movía a través de las sombras de los pinos hacia Bear Valley. Trataba de memorizar los giros, trataba de notar los puntos de referencia, trataba de pensar como una persona que podría escapar, pero su mente seguía dando vueltas a la traición de Samuel y la dura verdad detrás de ella. Sin dinero, su tienda fracasaría. Sin su tienda, su familia sufriría. Su hermana en Missouri necesitaba tratamientos médicos costosos. La granja de su padre estaba a una mala cosecha de perderlo todo. Rosemary había construido este negocio con sus propias manos, sangrando y sudando por cada centavo, y ahora se lo estaban arrancando por la codicia de otra persona. La cabaña que dominaba Bear Valley parecía haber crecido de la propia montaña. Rústica, sólida y perturbadoramente silenciosa. La vista fuera de las ventanas con marcos de madera era amplia e impresionante, pero Rosemary apenas la vio. Vio al hombre en su lugar. Caleb Hawthorne estaba de espaldas a ella, con las manos cruzadas detrás de él mientras miraba hacia el valle como si fuera el dueño del mundo entero. No se volvió cuando ella entró. No le ofreció una silla. No la saludó como a una invitada. Habló como un juez dictando sentencia. «Su ex socio robó mi dinero», dijo sin preámbulos. $300. Los pidió prestados para invertir en su pequeña tienda de hierbas. «No tenía idea», dijo Rosemary rápidamente, sintiendo que el aire se le escapaba. «Samuel me dijo que era un préstamo privado de un comerciante de Denver». Caleb se giró entonces, y Rosemary dio un paso atrás sin querer. Era guapo de una manera afilada y peligrosa. Cabello oscuro, ojos grises que parecían lo suficientemente fríos como para congelar el agua, y una mandíbula firme como la piedra. Su rostro tenía un desprecio divertido, como si el miedo de ella fuera una cosa pequeña y entretenida.
Tiene dos opciones, señorita Fletcher, dijo, rodeando su escritorio con la gracia depredadora de un lobo. Opción 1, cobro mi deuda hoy. Su negocio cierra, pierde su casa y el hombre al que le debe en la ciudad vendrá a buscarla después. La garganta de Rosemary se cerró. Y la opción 2. Los ojos de Caleb se entrecerraron como si hubiera estado esperando que ella preguntara. La opción 2 es más interesante. Caminó hacia un estante y tomó una pequeña fotografía enmarcada de una mujer anciana, luego la volvió a dejar con cuidado. Su voz se mantuvo tranquila, pero algo afilado vivía debajo de ella. Mi abuela se está muriendo, dijo. Su último deseo es verme casado antes de fallecer. Ella controla el 40% de mi compañía comercial. Si no estoy casado para el final del invierno, su participación va a la iglesia. Rosemary parpadeó, segura de haber escuchado mal. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Necesito una esposa, dijo Caleb. Temporal. 1 año. Después de eso, nos separamos discretamente. Rosemary lo miró como si hubiera sugerido que saltara de la montaña sin cuerda. ¿Quiere que me case con usted? Un completo extraño. Un matrimonio de conveniencia, corrigió Caleb. Sin romance, sin complicaciones, solo un acuerdo que nos sirva a ambos. Perdono su deuda. Le doy suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Esto es una locura, dijo Rosemary. No puedo casarme con alguien que no conozco. La mirada de Caleb se dirigió a una carpeta de cuero en su escritorio. No puede. La abrió y la deslizó hacia adelante. Rosemary no la tocó, pero vio suficientes notas, números y nombres, los costos médicos de su hermana, el riesgo de la granja de su padre, la cantidad exacta que Samuel había tomado. Caleb conocía su vida como si hubiera estado leyendo su correo. Los tratamientos de su hermana son costosos, dijo. La granja de su padre pende de un hilo y ahora está en deuda conmigo. Puede llamarlo locura, pero está parada en medio de un incendio. Le estoy ofreciendo una salida. Rosemary sintió que la ira subía rápido, caliente y amarga. ¿Por qué yo? Usted es una desconocida en mis círculos, dijo Caleb con voz plana. Sin escándalos pasados, sin historia incómoda. Es lo suficientemente bonita como para ser creíble como mi elección. Y lo más importante, está desesperada. La palabra golpeó como una bofetada. Rosemary se enderezó, con los ojos verdes llameando. No estoy desesperada. Soy ingeniosa. La boca de Caleb se contrajo, casi una sonrisa, pero no tenía calidez. Llámelo como quiera. La mente de Rosemary corría a 1000 por hora. Lo odiaba en ese momento, no porque estuviera equivocado sobre su situación, sino porque lo decía como si ella se lo mereciera. Miró su escritorio pulido, su suave confianza, y pensó en cada día duro que había pasado construyendo su tienda desde la nada. Si acepto, dijo Rosemary lentamente, quiero más que dinero. Caleb arqueó una ceja. Apenas está en posición de negociar. Si renuncio a 1 año de mi vida, dijo Rosemary, negándose a bajar la mirada, financiará el proyecto de la escuela en Pine Ridge. El que su compañía está bloqueando al negarse a vender madera a precios justos. Por primera vez, la sorpresa parpadeó en el rostro de Caleb. Fue rápido, como una grieta en el hielo. Luego se rió, bajo y seco, como si no pudiera decidir si ella era valiente o estúpida. Es usted muy valiente o muy tonta, dijo. Pero ha hecho esto más interesante. Extendió la mano. Tenemos un trato, futura señora Hawthorne. Rosemary miró su mano. 1 año con el hombre más arrogante que jamás había visto. Un hombre con poder, dinero y una reputación construida sobre el miedo. Pero la otra opción era perderlo todo y ver sufrir a su familia por un error que no era suyo. Se sentía como negociar con el diablo. Rosemary tomó su mano. Trato hecho. Pero no espere que juegue a la esposa adoratriz. El agarre de Caleb se tensó, lo suficientemente firme como para recordarle quién tenía la ventaja. Oh, interpretará cualquier papel que yo requiera, dijo. Descubrirá que puedo ser muy persuasivo.
4 días después, Rosemary estaba parada en el estudio de Caleb, mirando una carpeta gruesa que él deslizó sobre el escritorio. Dentro había bocetos de ellos juntos, páginas de detalles sobre un noviazgo falso e incluso cartas que nunca habían escrito. Era tan minucioso que le ponía la piel de gallina. Esto es perturbador, dijo ella, cerrándola. Esto es necesario, respondió Caleb. Mi abuela observa todo. No puedo actuar, dijo Rosemary. Soy terrible fingiendo. Por eso practicamos, dijo Caleb sin previo aviso. Le acunó la cara entre las manos, su expresión fría transformándose en algo suave y devoto. Su voz se volvió cálida, casi tierna. Rosemary, dijo. Desde el momento en que te vi, supe que eras diferente. Me haces querer ser un mejor hombre. El corazón de Rosemary saltó, aunque sabía que era una actuación. Su actuación fue impecable. Luego dejó caer las manos y se volvió frío de nuevo. Ahora inténtelo usted, dijo. Rosemary tragó saliva. Caleb, eres realmente rico y guapo. Caleb suspiró como un hombre que enfrenta un largo invierno. Tenemos mucho trabajo por hacer. A la noche siguiente, Rosemary viajó con él a la hacienda Hawthorne en Eagle Ridge. Era una gran mansión de troncos con galerías talladas y retratos familiares que miraban hacia abajo como jueces severos. La mano de Caleb descansaba en la parte baja de su espalda, posesiva y firme. Recuerde todo lo que practicamos, murmuró. A la abuela no se le escapa nada. La puerta se abrió antes de que llamaran. Una ama de llave severa los llevó a un salón cálido donde esperaban 3 personas, una mujer alta con los ojos grises de Caleb, un hombre sonriente con cabello salpicado de canas y una mujer anciana sentada en una silla de respaldo alto como una reina. Y yo, dijo la anciana, extendiendo una mano con un anillo de turquesa, soy Clara Hawthorne. Acércate, niña. Mis ojos no son lo que solían ser. Rosemary dio un paso adelante y tomó la mano suavemente, pero el agarre de Clara fue más fuerte de lo esperado. Sus ojos agudos estudiaron a Rosemary como si estuviera leyendo una página. Así que, dijo Clara con voz tranquila pero cortante. Tú eres la mujer que capturó el corazón de mi nieto. Rosemary forzó una sonrisa. Sí, señora. La mirada de Clara se deslizó más allá de Rosemary hacia Caleb, luego volvió de nuevo. Su boca se levantó ligeramente. No con amabilidad, sino con conocimiento. Cuéntenme cómo se conocieron, dijo Clara. Y no me den una historia perfecta. Quiero la real. Las palabras ensayadas de Rosemary murieron en su garganta mientras Clara se inclinaba, con los ojos brillantes y seguros, como si ya supiera la verdad y estuviera esperando ver si Rosemary se atrevería a mentir de todos modos. La boca de Rosemary se secó. La mentira que habían practicado se sentía repentinamente pesada, como si fuera a romperse bajo la mirada de Clara Hawthorne. Caleb estaba parado detrás de su hombro, quieto y silencioso, pero Rosemary podía sentir su atención como una cuchilla en su espalda. La habitación olía a humo de pino y madera pulida, y el único sonido era el estallido del fuego. Los ojos de Clara se entrecerraron, no enojados, sino divertidos. Bueno, preguntó, ¿me van a decir cómo se conocieron o debería preguntarle a mi nieto por qué parece un hombre a punto de perder una mano de póker? El pecho de Rosemary se tensó. Podía intentar la historia ensayada, el baile de la cosecha, el picnic en Silver Falls, las cartas secretas. Pero Clara ya había dicho que quería la verdad desordenada, y Rosemary podía notar que esta mujer podía oler una mentira limpia desde el otro lado del valle. Rosemary tomó una respiración lenta e hizo lo único que había hecho siempre cuando estaba acorralada. Eligió la audacia. La verdad es, dijo Rosemary con voz firme, que conocí a su nieto cuando trató de comprar mi tienda de hierbas para poder demolerla. La mujer alta, Margaret, hizo un sonido agudo como un jadeo. El hombre a su lado, Thomas, parecía encantado. La cabeza de Caleb se giró rápidamente hacia Rosemary, con los ojos destellando una advertencia. Pero Clara se inclinó hacia adelante, interesada. «Es así», dijo Clara. «¿Y qué hizo usted?» «Me negué», dijo Rosemary.
Luego reuní a los otros dueños de tiendas en mi calle y me aseguré de que sus planes se estancaran. Puede que lo haya llamado tirano de la montaña sin corazón. Thomas se rió a carcajadas. Margaret parecía escandalizada. La mandíbula de Caleb se tensó, pero no habló. Los ojos de Clara brillaban. ¿Y qué hizo mi nieto entonces? Entró en mi tienda furioso, continuó Rosemary, sintiendo que la habitación cambiaba a medida que la gente se inclinaba. Discutió conmigo durante 10 minutos. Luego me invitó a cenar. Margaret parpadeó. ¿Hizo qué? Rosemary se encogió de hombros. Dije que no. La boca de Clara se levantó. ¿Cuántas veces? Rosemary miró a Caleb, viendo el borde afilado en su mirada. Decidió ir más lejos. 4. La habitación se quedó en silencio de nuevo. Entonces Caleb se movió. Cruzó el salón en 2 pasos y se sentó junto a Rosemary como si fuera la cosa más natural del mundo. Tomó su mano, con el pulgar descansando ligeramente sobre sus nudillos. Su toque fue suave, pero el mensaje era claro, él estaba tomando el control. 4 veces dijo que no, dijo Caleb con voz suave. La 5ª vez le llevé una orquídea rara. Rosemary lo miró fijamente. Eso no había sido parte de su improvisación. Pero los ojos de Caleb se mantuvieron fijos en los de ella, y algo en ellos cambió. Su expresión se suavizó en una calidez que parecía demasiado real para ser practicada. Venía de un comerciante de California. Caleb continuó, estaba dañada por el viaje. Todos los demás pensaron que moriría, pero yo había observado a Rosemary. Sabía que tenía el extraño hábito de amar las cosas que parecían rotas y devolverlas a la vida. La garganta de Rosemary se tensó. No podía decir si él seguía actuando. Y fue entonces cuando me di cuenta, dijo Caleb, aún sosteniendo su mano, que ella ve lo que otros ignoran. Potencial, fuerza, una oportunidad de convertirse en algo mejor. Clara mantuvo el silencio, disfrutándolo. Luego asintió, complacida. Ahora eso, dijo, suena a la verdad. La cena continuó con risas y preguntas, pero Rosemary se mantuvo al límite, esperando que la trampa se cerrara de golpe. Clara la observaba como un halcón, pero también como una mujer entretenida por una historia. Margaret hizo preguntas educadas sobre la familia de Rosemary. Thomas ofreció más comida de la que Rosemary podía comer. Caleb se mantuvo cerca, tranquilo, observando cada cambio en la habitación. Después de la comida, Caleb guió a Rosemary hacia el porche cubierto. El aire de la noche era frío y limpio. Debajo de la hacienda, las luces de la montaña de Eagle Ridge parpadeaban como pequeñas estrellas. Tan pronto como estuvieron fuera del alcance del oído, la voz de Caleb se volvió aguda. Eso fue imprudente. Funcionó, susurró Rosemary. Su abuela quería algo real. Ella quería la verdad, dijo Caleb, no el caos. Rosemary levantó la barbilla. Una historia ensayada habría fallado. Usted lo sabe. Los ojos de Caleb se entrecerraron, pero luego su mirada bajó a sus manos. Soltó la de ella lentamente. Me obligó a improvisar. Usted lo manejó, dijo Rosemary, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. Esa historia de la orquídea fue convincente. La mandíbula de Caleb se tensó. Porque no era una historia. Rosemary se congeló. ¿Qué? Caleb miró hacia la noche como si lamentara las palabras tan pronto como salieron de su boca. Nada. Olvídalo. Pero Rosemary no lo olvidó. Todavía podía escuchar la suavidad en su voz, ver la forma en que la había mirado en el salón como si ella fuera algo que él no podía nombrar del todo. La voz de Clara llamó desde adentro. Caleb, Rosemary, vengan. Quiero mostrarle a nuestra invitada el jardín. La siguieron escaleras abajo de piedra hasta un jardín de hierbas protegido escondido contra el costado de la mansión. Los ojos de Rosemary se abrieron de par en par hileras de lavanda seca, salvia, consuelda, incluso árnica de montaña rara. Cultiva hierbas, dijo Rosemary antes de que pudiera detenerse. Clara sonrió. Las cultivaba mucho antes de que mi nieto decidiera que el mundo era solo números y poder.
Los hombros de Caleb se pusieron rígidos. Clara caminó lentamente entre los macizos, su bastón golpeando las piedras. Fui yo quien le enseñó a colocar un hueso y tratar una fiebre. Dijo que cuando murió su padre, se volvió duro. Lo dejé. Los hombres duros sobreviven. Pero los hombres duros también terminan solos. Rosemary sintió que la culpa se retorcía en su estómago. Esta mujer amaba profundamente a su nieto, y Rosemary estaba allí bajo una mentira. Clara se detuvo junto a un parche de gaulteria y miró a Rosemary. ¿Sabes por qué pedí la historia real? Rosemary tragó saliva. ¿Porque no le gusta que le mientan? Clara se rió entre dientes. No, porque quería ver si eras lo suficientemente valiente como para enfrentarte a él. Una mujer que se doblega ante Caleb Hawthorne se romperá. Una mujer que lucha contra él podría sobrevivirlo. El corazón de Rosemary latía con fuerza. La mirada de Clara se deslizó hacia Caleb. Y mi nieto necesita una mujer que luche contra él. La voz de Caleb se volvió baja. Abuela. Clara lo despidió con un gesto. No me regañes. Soy vieja. Me gané el derecho a hablar con claridad. Luego se inclinó más cerca de Rosemary, bajando la voz. Además, niña, me estoy muriendo. El aliento de Rosemary se detuvo. Los ojos de Clara no parpadearon. Los médicos lo llaman tisis. Me dan meses, no años. Rosemary miró a Caleb. El dolor parpadeó en su rostro. Rápido y controlado. Fue la primera vez que Rosemary vio cuánto importaba esto. No las acciones, no el control de la empresa. Esto. Clara continuó, esta boda no es solo un deseo. Es lo último que quiero ver. No porque me importen las tradiciones, sino porque quiero saber que no estarás solo cuando me vaya. La garganta de Rosemary se tensó. Haremos que cuente, susurró. Y lo decía en serio en ese momento, incluso si no entendía por qué. En el viaje de regreso a la cabaña de Caleb, la noche se sintió más pesada. Caleb dijo poco. Rosemary lo observaba, mirando la tensión en su mandíbula. La forma en que su mano agarraba las riendas como si se estuviera conteniendo. A la mañana siguiente, Dorothy Barnes, la famosa costurera, golpeó la puerta de Rosemary tan fuerte que hizo vibrar el marco. Señorita Fletcher, espetó Dorothy, entrando sin esperar. Tenemos una catástrofe. Rosemary se sentó, con el cabello enredado y el corazón acelerado. ¿Qué pasa? La iglesia, dijo Dorothy con los ojos muy abiertos por el pánico. Un rayo anoche. Techo destruido. Daños por agua en todas partes. El predicador dice que es inutilizable. Rosemary la miró fijamente. Entonces cambiamos la fecha. Dorothy parecía ofendida. El señor Hawthorne no lo permitirá. Tenemos 19 días y cada lugar en 3 condados ya está reservado. Rosemary se frotó las sienes. ¿Dónde está Caleb? Discusiones comerciales, dijo Dorothy bruscamente. Y me dijo, y cito, Rosemary sabrá qué hacer. Rosemary parpadeó. Él dijo eso. Dorothy arqueó una ceja. Aparentemente, confía en su juicio. Extraño, no. Era extraño. Caleb Hawthorne no le parecía a Rosemary el tipo confiado. Dorothy extendió bocetos sobre la mesa como planos de batalla. Necesitamos un lugar nuevo, algo privado, algo impresionante, algo que parezca una boda Hawthorne sin invitar a la mitad del territorio. La mente de Rosemary corría. ¿Qué pasa con la tierra de Hawthorne cerca de Aspen Grove? Los ojos de Dorothy se iluminaron. Sí, el prado, la propiedad de retiro privado. Rosemary frunció el ceño. Caleb tiene una propiedad cerca de Aspen Grove. Dorothy la miró como si Rosemary hubiera admitido que no sabía su propio nombre. Cariño, él es dueño de la mitad de estas montañas. Rosemary sintió que el calor subía a sus mejillas. No discutimos exactamente sus propiedades de tierra. La ceja de Dorothy se levantó más alto. ¿Qué discuten entonces? Rosemary soltó lo primero que le vino a la mente. Plantas.
Dorothy no le creyó, pero estaba demasiado ocupada para discutir. Envíale un mensaje. Pregunta si Aspen Grove es adecuado. Para sorpresa de Rosemary, Caleb respondió rápido. No he estado allí en años. Necesitaría trabajo. Era el retiro de mis padres antes de que muriera mi padre. Lo mantuve. Rosemary miró las palabras, sintiendo que algo se suavizaba dentro de ella. Ella respondió rápidamente. No tenemos que usarlo si duele. Su segundo mensaje llegó aún más rápido. Es perfecto. La abuela lo agradecería. Enviaré la ubicación. 3 horas después, Rosemary y Dorothy llegaron a Aspen Grove y entendieron por qué Caleb había dudado. La cabaña era hermosa, pero descuidada. El porche se hundía. Los jardines eran salvajes. Las ventanas estaban empañadas de polvo, pero el prado más allá era impresionante. Los álamos brillaban con la brisa. Un arroyo corría claro y frío. Las montañas se alzaban como guardianes alrededor de la propiedad. Dorothy garabateó furiosamente. Esto tomará un ejército. Es perfecto, dijo una voz detrás de ellas. Rosemary se volvió y vio a Clara Hawthorne bajando de un vagón apoyada por una enfermera. Su rostro se suavizó mientras miraba la cabaña como si estuviera viendo un recuerdo. Cuando Caleb me dijo que estabas considerando el lugar especial de mi hijo, dijo Clara, tuve que verlo. El estómago de Rosemary se retorció. Si Clara estaba tan involucrada emocionalmente, entonces su mentira ya no era inofensiva. Se estaba convirtiendo en algo sagrado para ella. Clara caminó lentamente hacia el prado. Nathan construyó esto para su novia, dijo con voz espesa. Dijo, cada gran historia de amor merece su propio paraíso. Entonces el sonido de cascos cortó el aire. Caleb llegó montado en un semental negro, con polvo en las botas y el cabello revuelto por el viento, pareciendo más el hombre de montaña peligroso que todos temían que el hombre de negocios pulido. Sus ojos se abrieron cuando vio a Clara. No sabía que venías. Clara le dirigió una mirada aguda. Claramente. O hubieras usado uno de esos trajes rígidos detrás de los que te escondes. Para sorpresa de Rosemary, Caleb se rió, real y cálidamente, como si el aire de la montaña hubiera roto algo en él. Desmontó y caminó hacia Rosemary. ¿Qué piensas?, preguntó en voz baja. Rosemary miró la cabaña, luego el prado. Es hermoso, admitió, pero se necesitará un milagro para tenerlo listo. La mirada de Caleb se movió por la tierra como si la estuviera viendo por primera vez en años. Luego dijo algo que Rosemary no esperaba. A mi padre le hubieras gustado. El corazón de Rosemary tropezó. ¿Por qué dirías eso? Porque valoraba la autenticidad, dijo Caleb con ojos firmes. Y tú la tienes incluso cuando causa problemas. Clara los observaba desde atrás, con los ojos agudos y complacidos. Entonces está decidido, anunció. La boda será aquí. El lápiz de Dorothy se congeló a mitad de un garabato. Señora Hawthorne, solo tenemos 19 días. La sonrisa de Clara era pequeña y terca. Entonces trabajamos. Durante la semana siguiente, Aspen Grove se convirtió en una tormenta de martillos, pintura y madera recién cortada. Rosemary dirigió los jardines como si estuviera reconstruyendo un ser vivo. Dirigió a hombres del doble de su tamaño. Restauró macizos de flores. Plantó hierbas a lo largo del camino para que el aire oliera dulce cuando llegaran los invitados. Caleb venía a menudo. Al principio, afirmó que estaba verificando el progreso. Pero Rosemary notó que se quedaba más tiempo del necesario, de pie cerca del arroyo, mirándola trabajar como si no pudiera apartar la vista. No ladraba órdenes. No actuaba como un tirano. Simplemente observaba, tranquilo y pensativo. Una tarde, mientras la puesta de sol pintaba el prado de oro, Rosemary encontró a Caleb sentado junto al arroyo, mirando el agua como si tuviera respuestas. Cancelaste el contrato de madera de Pan Ridge, dijo Rosemary, probando las palabras. Caleb no levantó la vista. Sí. ¿Por qué? La mandíbula de Caleb se tensó. Estaba mal.
Rosemary esperó una respuesta más fría de él, que dijera que era un movimiento estratégico, pero se mantuvo en silencio, y el silencio se sintió pesado. Mi padre era un trampero de pieles antes de convertirse en cualquier otra cosa, dijo Caleb finalmente. Construyó todo de la nada. Cuando murió, pensé que el poder me protegería de la pérdida, así que me convertí en alguien intocable. La garganta de Rosemary se tensó. Y ahora Caleb la miró, con los ojos grises más suaves de lo que ella jamás había visto. Ahora me doy cuenta de que ser intocable es lo mismo que estar solo. Sin pensarlo, Rosemary se sentó a su lado en el tronco. El arroyo murmuraba. El aire olía a pino y tierra húmeda. No tienes que estar solo, dijo Rosemary en voz baja. La mano de Caleb se movió lenta y cuidadosamente hasta que sus dedos rozaron los de ella. No agarró. No exigió. Simplemente se aferró como si temiera que ella pudiera desaparecer. Ninguno de los dos notó que Clara los observaba desde el porche de arriba, con el rostro tranquilo y satisfecho. La cena de ensayo llegó rápido y el prado se llenó de comerciantes, vecinos y hombres poderosos con botas lustradas. Rosemary llevaba los pendientes de herencia de Margaret, con las manos temblorosas mientras subía al porche. Abajo, Caleb estaba entre hombres con trajes finos, pero sus ojos seguían escaneando, encontrándola siempre como si no pudiera parar. Margaret se deslizó junto a Rosemary, con la voz baja. Ha cambiado desde que te conoció. Rosemary se puso rígida. ¿Cambiado cómo? Sonríe, dijo Margaret. Canceló contratos. Escucha. Incluso se rió ayer. El corazón de Rosemary latía con fuerza. ¿Por qué me dices esto? La mirada de Margaret se volvió aguda. Porque una mujer llamada Catherine está aquí esta noche y tratará de envenenar esta velada. Antes de que Rosemary pudiera preguntar más, una mujer con un vestido burdeos dio un paso adelante con una copa en alto. Su sonrisa era dulce, pero sus ojos no. Cuando Caleb terminó nuestro acuerdo hace 8 meses, dijo Catherine en voz alta, me dijo que no era capaz de comprometerse. Imaginen mi sorpresa cuando de repente anuncia un compromiso con alguien de quien ninguno de nosotros ha oído hablar. Los invitados murmuraron, el cuerpo de Caleb se puso rígido. La mirada de Catherine se fijó en Rosemary. Así que dinos, mujer de las hierbas, ¿qué te hace tan especial? Rosemary sintió que la habitación giraba, esperando que ella se quebrara. Caleb se movió como para ponerse de pie, pero Rosemary puso su mano sobre su brazo, firme y constante. Luego se levantó. Preguntaste, ¿qué me hace especial? Dijo Rosemary claramente. Nada. No soy especial. La sonrisa de Catherine vaciló. Soy simplemente la primera persona que se enfrentó a Caleb Hawthorne cuando todos los demás tenían demasiado miedo, continuó Rosemary. El hombre que conocía se escondía detrás del dinero y el poder. El hombre con el que me caso es el que pasa las mañanas de domingo en el jardín de medicinas de su abuela. El que canceló un trato rentable porque habría lastimado a una ciudad que no tenía nada de sobra. La multitud se quedó en silencio. Caleb miró a Rosemary como si ella hubiera encendido un fuego en su pecho. Rosemary levantó su copa hacia él. No tengo suerte porque él sea rico. Tengo suerte porque he visto al hombre detrás del mito. Una ola de aplausos se elevó. Catherine se recostó, con la cara tensa. Caleb se inclinó cerca de Rosemary mientras ella se sentaba. Su voz era baja, áspera de una manera que ella nunca había escuchado. ¿Lo decías en serio? Preguntó. El aliento de Rosemary se detuvo. Abrió la boca, lista para responder, lista para admitir la verdad. Pero antes de que pudiera hablar, Clara se levantó lentamente, dominando la habitación con una sola mirada. He visto a mi nieto construir muros desde que murió su padre, dijo Clara. Y he visto a Rosemary escalar esos muros sin miedo. Los ojos de Clara se movieron hacia Rosemary, suaves ahora. El amor real no florece de la noche a la mañana. Echa raíces antes de que sepas que está creciendo. La garganta de Rosemary se tensó. Clara levantó su copa. Por mi nieto y su novia, que echen raíces más profundas de lo que planearon.
Más tarde, cuando las linternas se atenuaron y los invitados se alejaron, Rosemary encontró a Caleb en el jardín detrás de la cabaña. El aire era fresco. El prado estaba tranquilo. La noche se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Caleb se acercó. «Aún no me respondiste», dijo. El corazón de Rosemary se aceleró. «Lo decía en serio», susurró ella. La mano de Caleb se levantó, sus dedos rozaron su mejilla. Lento y cuidadoso. Su voz se volvió más suave que el arroyo. «Se suponía que esto no debía pasar», dijo. «¿Qué?», preguntó Rosemary, apenas respirando. «La parte en la que me enamoro de ti», dijo Caleb. El pecho de Rosemary se tensó. Una extraña alegría y miedo se mezclaban. Estaba a punto de hablar cuando Dorothy salió corriendo, sin aliento, agitando su cuaderno. «Tenemos una crisis. La disposición de los asientos, los Cooper y los Bradford, no pueden sentarse cerca el uno del otro». El momento se hizo añicos. La mano de Caleb cayó, su rostro se endureció de nuevo como una máscara, pero sus ojos permanecieron en Rosemary, llenos de algo crudo. Le ofreció el brazo como un caballero. «Lo manejaremos». Mientras caminaban hacia la cabaña, Caleb se inclinó y habló para que solo ella pudiera escuchar. «Encuéntrame en el arroyo después de que todos duerman», dijo. «Hay algo que debería haberte dicho desde el principio». El estómago de Rosemary cayó porque su tono sonaba como una advertencia, no como una confesión. Y al otro lado del prado, en la oscuridad cerca de la línea de árboles, Rosemary vio una figura observando la cabaña, perfectamente inmóvil, como alguien esperando el momento adecuado para atacar. Rosemary esperó hasta que la cabaña quedó en silencio. Los últimos invitados tropezaron hacia sus habitaciones. Los cocineros cubrieron el fuego de la cocina. Los peones se instalaron en el barracón. Incluso la voz de Dorothy finalmente dejó de hacer eco por los pasillos. Rosemary se deslizó afuera con un chal apretado alrededor de sus hombros. El aire de la noche era fresco y limpio, con aroma a pino y tierra húmeda. Las linternas a lo largo del porche se habían atenuado, dejando solo la luz de la luna y el pálido resplandor de las estrellas. Los prados se extendían anchos y quietos, como si las montañas mismas estuvieran conteniendo la respiración. Cruzó la hierba hacia el arroyo, con cuidado de no hacer ruido. Cada paso se sentía más fuerte de lo que debería. Su mente seguía repitiendo lo que había visto en la línea de árboles. Una figura inmóvil observando. Se había dicho a sí misma que era un truco de las sombras, que sus nervios estaban alimentando su miedo. Pero algo en sus entrañas decía que era real. El arroyo murmuraba suavemente cuando llegó a él. El agua se deslizaba sobre las piedras, fría y constante. Caleb estaba parado cerca de la orilla con su abrigo puesto, el sombrero bajo y los hombros tensos. Se veía diferente en la oscuridad, menos como un hombre de negocios pulido y más como el hombre de montaña del que la gente susurraba. El peligroso. Se volvió cuando la escuchó acercarse. Sus ojos grises la encontraron al instante. «Viniste», dijo. «Me pediste que lo hiciera», respondió Rosemary, tratando de mantener la voz tranquila. «¿Qué es lo que deberías haberme dicho?» Caleb miró el agua durante un largo momento, como si estuviera eligiendo si hablar o permanecer en silencio. Luego dijo, «Tu socio Samuel no solo te robó a ti». El estómago de Rosemary se tensó. «¿Qué quieres decir?» «Me robó a mí primero», dijo Caleb. Y cuando se dio cuenta de que lo encontraría, trató de hacer un trato. La garganta de Rosemary se secó. «¿Un trato por qué?» «Por protección», dijo Caleb en voz baja. «Me ofreció algo valioso a cambio de su seguridad». El corazón de Rosemary comenzó a latir con fuerza. «Algo valioso». Caleb finalmente la miró. «A ti». La palabra golpeó a Rosemary como agua helada. Dio un paso atrás. «Eso es enfermizo. Samuel no lo haría». «Ya lo hizo», dijo Caleb bruscamente. Les dijo a los hombres en Copper Creek que estaba sola, endeudada y sin familia cerca. Vendió tu nombre como si fuera moneda. Por eso esos personajes desagradables vinieron a husmear.
Por eso mis hombres llegaron a ti primero. Las manos de Rosemary temblaban. Así que me obligaste a esto porque querías salvarme. La mandíbula de Caleb se apretó. Te obligué a esto porque si no lo hacía, alguien más te habría llevado. Rosemary se sintió mareada. ¿Llevado cómo? La voz de Caleb se volvió más fría, más dura. Como propiedad, como pago. El aliento de Rosemary se detuvo en su garganta. Recordó la forma en que los hombres habían llenado la puerta de su tienda. La forma en que habían mirado los frascos y luego a ella, como si fuera algo que pudieran reclamar. «¿Lo sabías?», susurró. «Sabías que estaba en peligro y nunca me lo dijiste». Los ojos de Caleb parpadearon con algo parecido a la culpa. «Necesitaba que aceptaras. Si hubieras sabido lo malo que era, habrías huido, y huir te habría matado». Rosemary tragó saliva, con la ira aumentando. «Entonces, me atrapaste». Caleb se acercó, con la voz áspera. «Te di mi nombre, y en estas montañas, mi nombre es un escudo que nadie se atreve a romper». Rosemary lo miró fijamente, con el corazón latiendo con fuerza. «Actúas como si hubieras hecho esto por amabilidad». La boca de Caleb se tensó. «Lo hice porque era el único movimiento que funcionaba». «Entonces, ¿por qué confesarlo ahora?», exigió Rosemary. La mirada de Caleb pasó más allá de ella hacia el prado. «¿Por qué están aquí?». La piel de Rosemary se puso fría. «¿Quiénes?». Caleb metió la mano debajo de su abrigo y sacó una pistola pequeña, manteniéndola baja. «Los hombres con los que Samuel hizo su trato. Te rastrearon hasta Aspen Grove. Vi a uno de ellos antes cerca de la línea de árboles». La sangre de Rosemary se convirtió en hielo. «La figura que vi». Caleb asintió una vez. «Han estado observando, esperando. Creen que si interrumpen la boda mañana, mi control sobre ti se rompe. Te quieren como palanca contra mí. O peor». El pecho de Rosemary se tensó de pánico. «Entonces tenemos que decírselo a tus hombres. Dile a Clara. Dile a todos». Los ojos de Caleb se entrecerraron. «Si agitamos el campamento esta noche, atacarán en el caos. Estos hombres no son valientes. Tienen hambre. Esperarán hasta que estés sola». La voz de Rosemary tembló. «No estaré sola». Los ojos de Caleb sostuvieron los de ella. «Eso es lo que estoy tratando de evitar». Se acercó más. Tan cerca. Rosemary podía oler jabón de pino y cuero. Su voz bajó. «Mañana en el altar, no solo te convertirás en mi esposa en el papel. Te convertirás en una Hawthorne frente a cada testigo que importa. Y una vez que seas una Hawthorne, ningún hombre en este territorio te tocará sin comenzar una guerra». La garganta de Rosemary se tensó. La boda había sido un acuerdo, una historia, una mentira hecha para proteger el corazón de una mujer moribunda. Pero ahora sonaba como una línea trazada con sangre. Rosemary trató de hablar, pero un suave crujido del prado la detuvo. Una ramita rompiéndose bajo un peso. La mano de Caleb se disparó a la cintura de Rosemary, tirando de ella detrás de él. Levantó su pistola, con los ojos escaneando la oscuridad. Una sombra se movió cerca de los álamos. Luego otros dos hombres, bajos y cuidadosos, tratando de permanecer ocultos. La luz de la luna captó un destello de metal en el cinturón de un hombre. El aliento de Rosemary se detuvo. La voz de Caleb se mantuvo tranquila. «Mortal. Vuelve a la cabaña ahora». Rosemary negó con la cabeza. «No te dejaré». Caleb la miró hacia atrás, con la ira y algo más profundo brillando en sus ojos. «Rosemary, esto no es orgullo. Esto es supervivencia». Otra sombra se movió. Los hombres se estaban rodeando, tratando de cortar el camino a la cabaña. Caleb tomó una decisión en un instante. Agarró la mano de Rosemary y tiró de ella a lo largo de la orilla del arroyo, moviéndose bajo detrás de la maleza. Conocía la tierra. Se movía como si perteneciera a ella. Rosemary tropezó una vez, pero él la atrapó sin disminuir la velocidad. Llegaron a un tramo estrecho donde el arroyo corría junto a una empinada subida de rocas.
Caleb empujó a Rosemary hacia un pequeño hueco entre dos rocas. «Quédate», ordenó. «No te muevas». El pecho de Rosemary se agitaba. «Caleb». Su mirada la inmovilizó. «Confía en mí». Luego se alejó hacia la oscuridad como un fantasma. Rosemary se tapó la boca con la mano para no hacer ruido. Escuchó pasos en la hierba. Voces bajas, hombres susurrando. Una voz era áspera, familiar de una manera enfermiza. El hombre alto de su tienda. «Allí», murmuró el hombre. La sacó sola. «Te dije que se está ablandando». Otra voz se rió en voz baja. «La tomamos. Nos pagan 2 veces. Una vez por los hombres que quieren a Hawthorne sangrando. Una vez por el propio Hawthorne cuando venga rogando». El estómago de Rosemary se revolvió. Una tercera voz nerviosa. «¿Y si los guardias de la anciana están bebiendo?» El primer hombre siseó. «Noche de bodas. Todos se descuidan». Las manos de Rosemary temblaban tanto que sus uñas se clavaron en su palma. Quería gritar, correr, hacer algo. Entonces un nuevo sonido cortó la noche. Un silbido bajo, agudo como la llamada de un halcón. Siguió el silencio. Y luego la voz de Caleb, fría y lo suficientemente fuerte como para llevar, «salgan a la luz de la luna». Los hombres se congelaron, uno maldijo en voz baja. Caleb apareció cerca de los álamos, pistola en mano, con la cara dura como la piedra. Ya no parecía un novio. Parecía el hombre que la gente temía. «Eligieron la noche equivocada», dijo Caleb. El hombre más alto dio un paso adelante lentamente, con las manos levantadas como si fuera inocente. «Ahora, Hawthorne, no hay necesidad de problemas. Solo vinimos a hablar». La risa de Caleb fue corta y sin humor. «Vinieron a robar lo que creen que está desprotegido». Los ojos del hombre se dirigieron hacia el escondite de Rosemary, buscando. «¿Dónde está ella?» La mirada de Caleb no se movió. «A salvo». La sonrisa del hombre se volvió mezquina. «No puedes quedártela para siempre, Hawthorne. Una mujer así, pertenece a quien tenga su deuda». La voz de Caleb bajó. Llena de algo peligroso. «Ella no pertenece a nadie». La expresión del hombre se retorció. «Entonces, ¿por qué te casas con ella?» «Porque estás aburrido. Porque tu vieja abuela quiere un espectáculo». Caleb dio un paso adelante lento. «Porque yo la elegí». Las palabras golpearon el pecho de Rosemary como un golpe. No forzada. No arreglada. Elegida. El segundo hombre se movió, alcanzando su cinturón. La pistola de Caleb se levantó. «No lo hagas». El hombre se detuvo, pero el primer hombre se rió. «Vas a dispararnos en tu propia boda frente a tu bonita y pequeña novia. Eso manchará tu nombre». Los ojos de Caleb se entrecerraron y su voz se volvió firme, casi tranquila. «Lo que no entiendes», dijo, «es que mi nombre ya está manchado. Por hombres como ustedes, por las cosas que hice para sobrevivir. Dejé de preocuparme por lo que la gente piensa hace mucho tiempo». El aliento de Rosemary se detuvo. Caleb dio otro paso. «Pero esta noche», dijo Caleb, «me importa una cosa». Sus ojos se dirigieron hacia las rocas donde se escondía Rosemary, no revelándola, sino anclándose a ella. Los hombres vacilaron. El miedo se deslizó en su postura. Caleb hizo un pequeño movimiento con su mano libre, sutil como el viento, y de la oscuridad detrás de los hombres, surgieron formas. Hombres de Hawthorne, 4 de ellos, silenciosos y listos, con rifles levantados. Habían estado esperando todo el tiempo. Rosemary se dio cuenta. Caleb no la había llevado al arroyo para confesar y esperar misericordia. La había llevado para sacar a los depredadores de su escondite. Había puesto una trampa. No para ella, para ellos. Los hombres giraron, sorprendidos. El hombre más alto gruñó. «Nos tendiste una trampa». La voz de Caleb era de hielo. Caminaron hacia ella. Los ojos del hombre se movieron, calculando. «Todavía podemos negociar.
podemos. Caleb lo interrumpió. No hay tratos. Los hombres de Hawthorne dieron un paso adelante, con las armas firmes. Uno agarró el brazo del hombre más alto y se lo torció detrás de la espalda. Otro derribó al nervioso antes de que pudiera correr. El segundo hombre trató de huir hacia los árboles. Caleb se movió rápido. Cruzó el prado en 2 zancadas y golpeó al hombre contra el suelo, con la rodilla en la espalda y la pistola presionada contra su cabeza. «Dime quién te envió», gruñó Caleb. El hombre escupió en la hierba. «¿Crees que lo sé? Solo nos pagan». La mandíbula de Caleb se tensó. «Entonces dime quién le pagó a Samuel». El hombre vaciló. La voz de Caleb bajó. «Mortal. Si mientes, no verás el amanecer». El miedo del hombre se rompió. «Silver Creek, un hombre llamado Foster. Trabaja para ti. Dijo que has estado tomando atajos. Dijo que estás débil, dijo que la anciana está enferma, dijo que tu compañía está a punto de desmoronarse». La sangre de Rosemary se heló. Foster, el supervisor de Caleb. El nombre no significaba nada para ella, pero Caleb se quedó quieto, como si algo dentro de él encajara en su lugar. Se levantó lentamente y dio un paso atrás, respirando con dificultad. «Llévenselos», ordenó a sus hombres. «Átenlos. Llévenlos a la ciudad a primera luz». Los hombres obedecieron, arrastrando a los intrusos. Cuando el prado estuvo en silencio de nuevo, Caleb se volvió hacia las rocas. «Rosemary», llamó suavemente. Ella salió lentamente, temblando, la luz de la luna atrapando lágrimas en sus mejillas. Caleb cruzó la distancia entre ellos, deteniéndose cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocar, pero sin forzarlo. La voz de Rosemary temblaba. «Me usaste como cebo». Los ojos de Caleb sostuvieron los de ella. «Me usé a mí mismo como cebo. Vinieron por ti porque creen que eres mi debilidad». Quería que lo creyeran. Rosemary tragó saliva. «Lo soy». La garganta de Caleb se movió como si tuviera que forzar las siguientes palabras. «Sí». La honestidad en su voz robó la ira de Rosemary por un momento. Se quedó allí, con la respiración temblorosa. «Debería estar furiosa», susurró. Caleb asintió una vez. «Deberías». «Pero me salvaste», dijo Rosemary, con la voz quebrada. «Sabías que Samuel vendió mi nombre. Sabías que venían hombres y aún así me diste una opción». La mirada de Caleb bajó. «Te di una opción dentro de una jaula». Rosemary se acercó más, levantando la barbilla. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?» Los ojos de Caleb parecían crudos por primera vez. «Porque si hubieras sabido que te cazaban, te habrías visto a ti misma como una presa. Y no eres una presa». El pecho de Rosemary se tensó. Extendió la mano, tocando la manga de su abrigo, con los dedos temblando. «¿Qué pasa mañana?», preguntó. La mirada de Caleb se levantó firme. «Mañana caminas por ese pasillo, tomas mi nombre frente a todo el territorio, y cualquiera que piense que puede tocarte aprenderá lo que cuesta». Rosemary lo miró fijamente, y después del año, el aliento de Caleb se enganchó. Ese era el plan. La voz de Rosemary se suavizó. «¿Y ahora?». Caleb se acercó más y esta vez le tocó la mejilla con el dorso de los dedos, con cuidado, como si ella pudiera romperse. «Ahora», dijo, «no sé cómo volver a una vida en la que no estés tú». El corazón de Rosemary latía con fuerza. El miedo de la noche no se había desvanecido, pero algo más se levantó a su lado. Una verdad que había estado evitando. Ella susurró, «Entonces no lo hagas». Los ojos de Caleb buscaron su rostro. «¿Estás segura? Querías libertad. Querías irte. Querías una escuela construida y a tu familia a salvo». «Todavía quiero esas cosas», dijo Rosemary. «Pero también quiero a un hombre que pondría una trampa para lobos en lugar de dejar que tomen lo que quieran». La boca de Caleb se tensó y se inclinó, con la frente descansando contra la de ella por un breve momento, como si necesitara respirarla.
Al amanecer, Aspen Grove se despertó con campanas de boda que no eran de una iglesia, sino de sartenes de hierro golpeadas por cocineros y trabajadores risueños. El prado brillaba con flores frescas. El pasillo estaba bordeado de hierbas que Rosemary había plantado ella misma, lavanda, salvia y gaulteria, para que el aire oliera a curación. Rosemary se vistió con un vestido sencillo que Dorothy había terminado a medianoche, con las manos firmes ahora, aunque su corazón se aceleraba. Clara llegó a su habitación con una sonrisa tranquila, ojos demasiado agudos para una mujer enferma. «Estuviste fuera hasta tarde», dijo Clara a la ligera. Rosemary se congeló. «¿Lo sabías?» La sonrisa de Clara se ensanchó. «Niña, sé todo lo que importa». La garganta de Rosemary se tensó. «Entonces sabes que esto comenzó como un acuerdo». Clara agitó una mano. «Comenzó como protección. Creció hasta convertirse en algo más. He visto cómo sucedía». Los ojos de Rosemary se llenaron. «¿No estás enojada?» La mirada de Clara se suavizó. Estaría enojada si todavía se estuvieran mintiendo a sí mismos. Afuera, los invitados se reunieron. Comerciantes, gente del pueblo, peones de rancho. Personas que habían temido a Caleb Hawthorne durante años, ahora viéndolo parado al final del pasillo con los hombros cuadrados y los ojos fijos solo en el camino que caminaría Rosemary. Thomas esperó para escoltar a Rosemary porque ninguna novia debería caminar sola. Margaret apretó las manos de Rosemary antes de que ella saliera. «No nos debes perfección», susurró Margaret. «Solo verdad». Cuando Rosemary salió a la luz del sol, el prado se quedó en silencio. La montaña se alzaba alta y quieta detrás del altar, y el arroyo susurraba cerca como un testigo. Caleb la vio y dejó de respirar por un segundo. Rosemary podía verlo en su rostro, no admiración practicada, no una actuación, algo real. Caminó por el pasillo lentamente, las hierbas rozando su falda, el aroma elevándose a su alrededor como una bendición. Todos los ojos miraban, pero Rosemary solo veía a Caleb. Cuando llegó a él tomó sus manos y las sostuvo como si fueran la única cosa sólida que quedaba en el mundo. El ministro comenzó palabras sobre el deber y la unión. Pero Rosemary apenas las escuchó. Estaba pensando en la noche en el arroyo, en los hombres en la oscuridad, en la confesión de Caleb. Entonces el ministro pidió los votos. Caleb había prometido que los mantendrían estándar, simples, seguros. Pero la mandíbula de Caleb se tensó y Rosemary supo que estaba a punto de hacer algo peligroso. La miró y habló lo suficientemente fuerte como para que todos los invitados pudieran escuchar. «Cuando Rosemary llegó a mi vida», dijo Caleb, «pensé que era una transacción». Un murmullo recorrió la multitud. «Estaba equivocado», continuó Caleb. «Ella es lo mejor que me ha desafiado». El aliento de Rosemary se detuvo. «He vivido como si el poder hiciera fuerte a un hombre», dijo Caleb. «Pero aprendí que la fuerza se parece a ella. Se parece a pararse frente a un tirano y negarse a inclinarse. Se parece a plantar hierbas en piedra y creer que crecerán». Caleb tragó saliva, con los ojos brillando de una emoción que no trató de ocultar. «Prometo», dijo con voz áspera, «ser un hombre digno de la forma en que ella me ve, no el mito, no el monstruo, el hombre». Las manos de Rosemary temblaban, las lágrimas llenaban sus ojos. Entonces fue su turno. Rosemary respiró hondo y su voz se transmitió clara y firme. «Vine aquí porque no tenía otra opción», dijo. «Pensé que me estaban obligando a una vida que no quería». Miró a Caleb. «Pero en algún lugar entre las mentiras y los planes, te vi a ti. Al verdadero tú». La multitud se mantuvo inmóvil. «Prometo seguir viéndote», dijo Rosemary. «Incluso cuando intentes esconderte detrás de la arrogancia. Incluso cuando pienses que tienes que ser peligroso para estar seguro, prometo ser tu compañera, no tu proyecto». El aliento de Caleb se enganchó. «Y prometo», terminó Rosemary suavemente, «que si estamos construyendo algo juntos, no será solo una empresa o un nombre. Será un hogar». El ministro los declaró marido y mujer. Caleb la besó como un hombre que había estado muriendo de hambre. Los vítores estallaron.
flores y hierbas lanzadas al aire. Los ojos de Clara brillaban mientras los veía caminar de regreso por el pasillo, tomados de la mano, ya sin actuar. Pero la conmoción que se extendió por la multitud no provino del beso. Llegó cuando Caleb hizo lo que nadie esperaba en la celebración. Subió a los escalones del porche, levantó la mano y todo el prado se cayó de nuevo. Incluso los músicos se detuvieron. Caleb miró a las personas que lo habían temido, comerciado con él, maldecido y confiado en él. «Tengo un anuncio», dijo. El corazón de Rosemary se tensó. No tenía idea de lo que estaba a punto de hacer. La voz de Caleb se transmitió a través de Aspen Grove. «Después de hoy», dijo, «Hawthorne Trading cambia. Los precios de la madera en Pan Ridge se reducirán de manera justa y constante. El proyecto de la escuela se financiará en su totalidad. A los trabajadores de mis campamentos se les pagará más y la seguridad ya no será opcional. Cualquiera que tome atajo se irá». Los jadeos ondularon a través de la multitud. Los comerciantes se miraron entre sí como si hubieran escuchado mal. Los hombres que conocían la reputación de Caleb parecían sorprendidos. Caleb no se inmutó. «Construí mi poder siendo temido», dijo. «Y me hizo rico, pero no me hizo correcto». Alcanzó la mano de Rosemary y la sostuvo en alto. «Esta mujer», dijo Caleb, «no se casó conmigo por dinero. Ella no se inclinó ante mi nombre. Ella me hizo mirar en lo que me convertí». La garganta de Rosemary se tensó. «Y si algún hombre en este territorio cree que puede amenazar a mi esposa», agregó Caleb, con los ojos volviéndose de hielo por un breve momento, «recuerden lo de anoche. Los lobos no cazan a los Hawthorne. Los lobos quedan atrapados». Nadie se movió. Nadie habló porque todos entendieron lo que realmente estaba diciendo. El peligroso hombre de la montaña no solo se había casado con Rosemary. Había declarado la guerra a cualquiera que se atreviera a hacerle daño. Y acababa de prometer derribar su propio imperio despiadado y reconstruirlo con ella a su lado. Rosemary lo miró, temblando de emoción, y se dio cuenta de la verdad. Lo más impactante que hizo Caleb Hawthorne no fue salvarla. Fue elegir cambiar por ella frente a todos los que esperaban que siguiera siendo el mismo.